Saludos, es bueno estar nuevamente con ustedes a través de esta grabación, saludándolos, declarando sobre sus vidas toda la bendición de Dios. Gracias a Dios damos por cada uno de ustedes, por sus familias, por haberles el Señor congregado, juntado en la comunidad cristiana de fe, aquí en Montería. Ya tenemos nuestra sede, la cual para todos es el lugar donde podemos acudir en diferentes escenarios, en diferentes momentos que tenemos durante la semana. Sé que les recuerdan, pero quiero animarles los días sábados a tiempo de oración, todos los sábados. Y cada 15 días habrá tiempo de ayuno para que usted también tenga esa oportunidad de juntarse para orar. Necesitamos que el Señor traiga olas de avivamiento, traiga olas de sanidad, que la oración se mantenga delante del trono de Dios a favor de la ciudad misma, a favor de las familias, a favor de la congregación, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios, como es nuestra visión. Recordamos en esta mañana la visión que tenemos como comunidad cristiana de fe en Montería. Somos instrumentos útiles en las manos de Dios para la restauración de personas y la transformación de comunidades. Así que bienvenidos los días sábados para orar desde las 8:30, 9 de la mañana. Habrá personas que estarán dirigiendo ese tiempo de oración. También los días viernes a las 7 de la noche, nuestra reunión general, una palabra y una ministración del Espíritu Santo para cada vida. Le animamos a que invite a sus familiares. Es el trabajo de todos. La Biblia nos habla de que miremos las hormigas. Las hormigas trabajan todas para el bien común, para el bien del hormiguero. No ve uno las hormigas que están por ahí tomándose o comiéndose su ración, sino que todas llevan y trabajan. Y dice Proverbios 6:6 que las hormigas no tienen quien las dirija, pero tienen un sentido de corporeidad, de corporación, de comunidad. Eso está puesto en sus genes de tal manera que todas trabajan juntas. Por eso el que crezca la congregación también es parte, además de la oración, para que Dios actúe, se mueva poderosamente, es que cada uno de nosotros pueda invitar a sus familiares, amigos, vecinos, y podamos estar juntos para celebrar, como es lo que llamamos nuestras reuniones de celebración al Señor por todas sus bondades, sus beneficios de cada día. Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de un cuerpo perfecto, un cuerpo perfecto. Mire su cuerpo, o mire el cuerpo del vecino, y usted sabe cuántos huesos tiene el cuerpo suyo o el de su vecino. ¿Cuántos huesos? Son 206 huesos. ¿Cuántos músculos tiene su cuerpo? 650 músculos. ¿Cuántos sentidos tiene su cuerpo? Al menos 5 sentidos, aunque las mujeres tienen un sexto sentido que les funciona muy bien. ¿Cuántas glándulas endocrinas? Por lo menos 7 glándulas, que ni sabemos muchos de nosotros dónde quedan. Sin embargo, esas glándulas son vitales para el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo del cuerpo mismo y de las funciones del organismo. Qué interesante, hay órganos internos, hay órganos externos. ¿Esto qué tiene que ver? La Escritura en el Nuevo Testamento compara la iglesia del Señor Jesucristo con el cuerpo. Hay otras comparaciones, como la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia como el ejército de Dios, la iglesia como la novia del Señor Jesús. Pero quizá lo que más frecuentemente encontramos, sobre todo en los escritos del apóstol Pablo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, la suprema autoridad. No se ha delegado esa autoridad a un hombre o a un grupo de personas. La cabeza
es y seguirá siendo el Señor Jesucristo. Él delega autoridad en los ministerios, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pero ninguna persona humana tiene el reconocimiento, según la Biblia, que le pertenece solo a Jesús, de ser la cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el capítulo 12, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, podemos leer desde el versículo 12 en adelante, pero vamos a ir mirando a medida que vamos pasando en esta escritura. 1 Corintios 12, desde el versículo 12. Allí dice: porque así como el cuerpo es uno, esto es el cuerpo, cada uno tiene un solo cuerpo, ¿verdad? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Voy a repetir esta escritura, que es muy importante. 1 Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, en este versículo por lo menos tenemos dos principios claros. El cuerpo es uno y ese cuerpo tiene muchos miembros. Es interesante esta declaración, porque no es uno solo, un miembro, todo el cuerpo, una sola persona, la que hace todo. No, en la iglesia de Cristo no son unos pocos los que hacen todo, sino cada miembro, cada parte, cada persona creyente que ha sido conectada a la congregación, a la iglesia, cada persona es valiosa, cada persona es única, cada persona es importante, cada persona tiene funciones especiales, específicas. Ahora, algunas se notan más que otras, pero como hablamos de las glándulas endocrinas, glándulas que están algunas en el cerebro, otras sobre los riñones, las suprarrenales, que no se notan mucho, pero su función es vital para el cuerpo como otros miembros. Seguimos leyendo allí, dice, porque, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pudiéramos decir, el cuerpo está delimitado y contenido. Y es por la acción del Espíritu Santo que somos incorporados en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo contiene este cuerpo, el cuerpo de Jesús, la iglesia. El Espíritu Santo la delimita y la contiene. Y pudiéramos como pensar en dos órganos, que a veces no los vemos como tales, pero la piel es el órgano más extenso del organismo. La piel es un órgano en sí mismo, así como la piel cubre todo el cuerpo y todos los órganos están bajo la piel. Pudiéramos pensar en eso, todos cubiertos, todos bajo el Espíritu Santo. Pero también aquí habla de algo como líquido, se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y hay otro órgano, que es la sangre, es un órgano líquido. La sangre que llega a todos los demás órganos. La sangre lleva nutrientes, lleva oxígeno y a la vez toma todos los elementos de desecho y los elimina. Es interesante también la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, trayendo vida, trayendo la presencia de Jesús a cada uno de los miembros de su cuerpo y también ayudándonos a desechar, a liberarnos de las toxinas, de los elementos que en nuestra vida no convienen, no nos sirven, para poderlos eliminar y así mantener la salud de nuestra propia vida
como miembro y también la salud del cuerpo mismo. Si cada miembro es saludable, todo el cuerpo estará también saludable. Cuando se enferma el cuerpo, cuando un órgano deja de funcionar, no solamente se afecta a ese órgano que deja de funcionar, sino todo el cuerpo, porque estamos interconectados, nuestros órganos están interconectados. Así también pasa con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Cuando un órgano se ausenta, cuando un órgano se adormece, cuando un miembro de la congregación deja de cumplir su función, deja de dar, de aportar lo que Dios le ha dado a cada cual, entonces vamos a sufrir todos. De una u otra manera vamos a experimentar esa enfermedad o debilidad. Aquí al leer este versículo 13 podemos darnos cuenta que no hay ni debe haber distinción ni racial ni social en el cuerpo de Cristo, porque a todos se nos hizo, dice allí, a todos se nos hizo y se nos dio lo mismo. La acepción de personas es un pecado contra el cuerpo. Leímos allí que a todos, por un solo espíritu, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay preferencias para con Dios, todos somos igualmente valiosos, todos somos igualmente importantes, no hay distinción, ni debe haberla. No debe haber secciones VIP en el cuerpo de Cristo, gente élite en el cuerpo de Cristo. Todos, dice aquí, sin distinción alguna, somos importantes. Ahora, continúa esta escritura en el versículo 14 y empieza a mostrarnos algunas deformaciones. Ahora, es interesante que el cuerpo de Cristo nos habla de organismo, más que de organización. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es una empresa ni se debe manejar como una empresa de este mundo, porque la iglesia es un organismo. Ahora, se necesita una estructura, así como el cuerpo tiene la estructura ósea, los huesos le dan estructura, pero los huesos no son rígidos, son flexibles, nos ayudan, ¿verdad?, a mantener la postura, caminar y demás. Entonces, debe haber una estructura funcional, no que limite al cuerpo, no que limite a la iglesia, pero tenemos que diferenciar y no dejarnos como imbuir de los principios, de los criterios empresariales para introducirlos a un organismo vivo que es la iglesia. No es una organización más, es un organismo vivo. En cuanto a las deformaciones que podemos tener en el cuerpo y que se han presentado a lo largo de la historia de la iglesia, dice el versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Saben que en la Edad Media, antes de que viniera la Reforma protestante, la Reforma, se mantenía esta deformación en que era una sola élite, unas solas personas los que hacían toda la obra, todo el ministerio de la iglesia, ¿ya? Entonces estaba el hombre santo, pero según la palabra de Dios es el pueblo santo, no un solo hombre, no el sacerdote, sino los sacerdotes. El único gran sumo sacerdote es el Señor Jesús, pero cada creyente es un rey y un sacerdote para Dios nuestro Padre. Eso es lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
nación santa, real sacerdocio, reyes y sacerdotes. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Esto fue en parte retomado, recuperado por la Reforma. Cada creyente un sacerdote, pero también un gobernante, un rey para nuestro Dios. Luego, no solo es sagrado el trabajo de los pastores, no es solamente sagrado ese trabajo, sino que es también sagrado el trabajo del conductor del transporte, del ama de casa, del empleado de oficina. Todos los trabajos son honrados, todos los trabajos dignos y honrados, ¿verdad? Son igualmente aceptados delante de Dios. Y el trabajo es en parte la vocación que Dios ha dado a cada uno, y allí puede servir a Dios. Si cada uno piensa que en el lugar donde el Señor le ha puesto, funciona como un rey sacerdote, el reino de Dios se va a manifestar. Y entonces habrá transformación en las comunidades. No necesariamente todas van a venir a este lugar, a la congregación, para reunirse, ¿verdad? Pero sí podemos ser la iglesia esparcida en la comunidad de los odontólogos, si usted es odontólogo, la comunidad de los médicos, los que son médicos, dando testimonio allí de lo que es creer verdaderamente en Dios y en su palabra, en la comunidad de los mecánicos, si usted es alguien que trabaja en la mecánica, en cada rama, cada uno de ustedes puede servir para la gloria de Dios con su trabajo. Entonces, ¿cuál es este fenómeno? Que es un solo órgano súper desarrollado y los demás órganos atrofiados. ¿Y esto qué tiene que ver? Que será un cuerpo inoperante, intrascendente. Si es solamente, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, recalca esta verdad, este principio lo recalca. Y para evitar esta deformación, debemos abrir espacio y oportunidad a otras personas. Comenzando la congregación, llevamos ya a estas alturas año y 6, 8 meses, y realmente hay mucho espacio para crecer. Hay lugar para todos, que encuentren ese lugar de gracia que Dios le ha dado, esa función como miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces necesitamos que ustedes también asuman ese compromiso para servir. Se preparen los que tienen el llamado a la alabanza, se preparen los que tienen el llamado a trabajar con los niños, los que tienen el llamado a la intercesión, también estén ahí, los que tendrán el llamado para predicar la palabra, para enseñar la palabra, para dirigir los grupos, células. Hay entonces oportunidad para todos, que sirvamos al Señor. Ninguno fue llamado, incluido, incorporado en el cuerpo de Cristo para ser un miembro pasivo que no cumple ninguna función. Ningún órgano de nuestro cuerpo está allí decorativo, ninguno. Y ahí, en el transcurso de la historia de la iglesia, eran unos solos pocos delante, los que predicaban, los que ministraban, y los demás asistentes, pasivos, sentados en las bancas. Esa mentalidad de iglesia parroquial, esa mentalidad debe cambiar. Una iglesia en esa condición es inoperante, es intrascendente. Y el Señor nos ha llamado como iglesia allí en Montería a ser una iglesia amorosa, a ser una iglesia relevante, a ser una iglesia dinámica, a ser una iglesia influyente. Y eso requiere de que todos, como las hormigas de Proverbios 6:6, todos estemos mancomunadamente trabajando juntos con una misma visión, una misma dirección. Ahora, el riesgo de tener un órgano hipertrofiado, que es el que hace todo, es que en cualquier ministerio es la codependencia.
de Él. Y eso es antibíblico. La Biblia nos habla de interdependencia. Decida hoy y declare conmigo: voy a desarrollarme y voy a invertir mi vida al servicio de los demás. Diga conmigo: voy a desarrollarme como miembro del cuerpo de Cristo y voy a invertir mi vida en el servicio a los demás. Muy bien, vamos con otra deformación que encontramos ahí en el versículo 15. Dice: si dijere el pie, porque no soy mano. Mira lo interesante que estos pies hablan. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Qué interesante. Aquí podemos ver un complejo de inferioridad. Hay órganos más notorios, hay órganos que llaman más la atención, ciertamente. ¿Verdad que cuando están en la conquista, los novios con propósito están mirándose los ojos y apreciándose el brillo, el color de los ojos? Entonces, hay órganos que son más llamativos que otros. Y a veces quisiéramos ser como en nuestra inmadurez. Vivimos en esas comparaciones. Y eso nos habla como de inmadurez. Básicamente que queremos ser otro miembro que no somos, como dice aquí, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Dice el pie, porque verdad que las manos se ven, las manos parecen más importantes que los pies, pero quiero decirte una cosa: las manos no pueden ir solas a hacer algo, a coger unas herramientas, si los pies no las llevan. ¿Se dan cuenta? Pero de pronto los pies quisieran coger la herramienta y maniobrar allí haciendo esa operación. Pero se complementan unos a otros. Entonces hay que desechar realmente esa comparación y esa competencia en el cuerpo de Cristo. Esta deformidad se da por causa de la comparación y la competencia. Son dos virus espirituales que dañan el cuerpo. ¿Sabes? Ninguna persona tiene por qué compararse con otra, ni competir con nadie. ¿Por qué? Porque cada uno es único. Cada persona es irrepetible. Dios no puso moldes para hacer como en serie, línea de producción de seres humanos. De hecho, Dios, cuando creó al hombre, no hizo a los de unos todos de una vez, así como hizo los animales, como hizo las aves, llénese los mares de los peces, las aves en los cielos, las bestias del campo. Dios hizo al hombre uno para que se reprodujera, siendo diferentes todos nosotros. Por eso evite la comparación, la competencia, porque no hay lugar para eso. No lo debe haber en el cuerpo de Cristo. Para evitar esta deformidad, debo aceptar que es Dios el que ha colocado tu vida y la mía donde Él ha querido, y soy lo que Él necesita que yo sea. Si miramos el versículo 18, nos ayudará. Mas ahora bien, dice, versículo 18, estamos en 1 Corintios 12, mas ahora bien, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y este como Él quiso no es porque Dios tiene pues esas preferencias, no, sino donde Dios nos necesita, nos equipó con dones, talentos, habilidades para determinada función. Cierto que al ojo no le es difícil ver, a menos que tuviera una enfermedad, pero el ojo fue hecho para ver. El oído no le es difícil oír, porque fue diseñado así para esa función. De tal manera que Dios es soberanamente el que ha llamado a unos para ser
una cosa y a otros para hacer otra dentro del mismo cuerpo. Pero cuando mantenemos la conciencia de que todos somos necesarios, de que todos formamos un solo cuerpo, entonces vamos a apreciar y a valorar a los demás, pero también no vamos a menoscabar ni a menospreciar nuestro llamado. ¿Sabes? Traemos debilidad al cuerpo pretendiendo ser lo que no soy y dejando de ser lo que soy. Una forma de enfermedad o debilidad del cuerpo, ¿verdad? Cuando por la comparación, la competencia, dejo de ser lo que soy y pretendiendo ser lo que no soy. Eso va a causar inconvenientes en el cuerpo. En tercer lugar, una tercera deformación es la uniformidad. Uniformidad. Mira lo que dice el versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, solo ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Volvemos a leer el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? En el cuerpo no hay copias al carbón. ¿Sabes una cosa? Aunque tenga dos pies, hay un pie que es un poco más grande que otro. No sé si se ha dado cuenta que hay un zapato que le aprieta más que el otro. Pero además hay una pierna, y esto a nivel del deporte y otras cosas, que es más hábil. Algunos son más hábiles con su pie derecho, otros con el pie izquierdo. Lo mismo pasa con las manos. Una es más hábil que la otra. A pesar de que son dos manos, son diferentes en destreza, habilidades, ¿ya? Pero juntas se complementan. La uniformidad hace perder la capacidad, porque desaparece el cuerpo. ¿Dónde estaría el cuerpo? El Señor nos ha llamado a estar unánimes, a estar unidos, pero no a ser uniformes. Hay algunas congregaciones donde todos se visten igualitos, ¿verdad? Y donde todos hablan igualito. Uniformidad no es lo que Dios nos ha llamado. La clave de la unidad es la unanimidad, no la uniformidad. Y una última deformación sería el complejo de la superioridad. Vamos a leer en el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y qué interesante esto. Vimos anteriormente que había un complejo de inferioridad. La primera, recordamos, deformación, el órgano hipertrofiado, el que lo hace todo, el que lo eclipsa a los demás. El complejo de inferioridad, la deformación de la uniformidad, que hace desaparecer al cuerpo. Todos son ojos o todos son oídos, pero desaparece el resto, el conjunto desaparece, la multiforme gracia de Dios, sabiduría de Dios, también desaparece. Y en este complejo de superioridad, donde dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Imagínate, esta sí es una de las enfermedades más difíciles y más destructivas. Hay ciertas enfermedades en el cuerpo que, físicamente hablando, que los médicos hablan de enfermedades autoinmunes. Es decir, hay un rechazo del sistema inmunológico por los mismos órganos del cuerpo. Y eso es lo que está diciendo acá el ojo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Es decir, rechazar
a otros miembros, ni la cabeza tampoco a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto es una operación del enemigo, el sentir, el percibir este rechazo hacia ciertos miembros del cuerpo, porque tal vez no son como yo, porque tal vez, o porque me siento autosuficiente, me siento más importante, el ojo que la mano, la cabeza que los pies, pero la cabeza, vuelvo a decir, no iría a ninguna parte que los pies no la lleven. Si nadie debe desechar a nadie. ¿Por qué? Porque sería desechar a Dios mismo. Él es el diseñador del cuerpo, es decir, la iglesia. El orgullo y la vanidad son mutiladores del cuerpo. El orgullo y la vanidad son mutiladores. Y no debe haber lugar, no le debemos dar ningún lugar a ninguna de estas deformaciones, no le debemos dar ningún lugar. En conclusión, los miembros están vitalmente interconectados, son interdependientes. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Leemos en el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es amor, el amor expresado, la preocupación de los unos por los otros. Nos debiera preocupar cuando no vemos a una persona o a otra persona que ha dejado de asistir a las reuniones, que ha dejado de congregarse. Deberíamos preocupar los unos por los otros. Esto no es solamente responsabilidad de unos pocos. Si usted se da cuenta que hay alguien que no ha venido en las últimas reuniones, interésese, preocúpese, una llamada, una visita, ¿qué le ha sucedido? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas está enfrentando? Tal vez puede estar enfermo, quizás se mudó de barrio, de ciudad, no sabemos. Pero no debemos nosotros mantenernos en una postura de que no necesito a los demás, de que vengo a la iglesia, vengo a reunirme solamente para mí, por mis intereses, no me preocupan los demás, no me interesan los demás. Esa es una actitud de inmadurez espiritual. Y el Señor espera que nos preocupemos los unos a los otros, es lo que dice el versículo 25. En el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Conclusiones, entonces. Los miembros están vitalmente interconectados, son interdependientes. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dice allí en 1 Corintios 12, 25, para que no haya desaveniencia, para que haya armonía en lugar de desaveniencia. Esa enfermedad, la desaveniencia, la enfermedad, para que haya armonía en el cuerpo y todos los miembros se preocupen los unos de los otros. ¿Ya? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Debemos interesar, preocupar en los momentos difíciles como en los momentos de éxito. Todos debemos celebrar, somos un cuerpo y todos interconectados, todos interdependientes, no independientes, no separados, no en esa postura que no me importa los demás, sino que saludablemente podemos acompañar en los momentos difíciles como en los momentos de celebración y de gozo. Cada miembro es único, es indispensable. Eso es lo que dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este es un cuerpo perfecto, la iglesia, aunque estamos formados por miembros imperfectos en proceso de maduración, de desarrollo. Pero un cuerpo perfecto porque es Dios quien lo ha ordenado. Cuando se altera este orden y no se corrige, se produce la debilidad, la enfermedad o la muerte. Pero cuando todos los miembros crecemos y nos desarrollamos en el potencial que Dios ha puesto en cada uno,
llegaremos a conformarnos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16. Dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo. El cuerpo crece uniformemente. No crece más un brazo que otro, a menos que hubiera alguna dificultad en los genes, cromosomas. Pero cuando está todo diseñado y todo normal, el crecimiento es armónico. Crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a celebrar la corporeidad. Vamos a celebrar el ser comunidad, el ser iglesia. Vamos a celebrar. Póngase en pie, tome la mano de las personas que están a su lado. Celebre el ser parte del cuerpo de Cristo, el ser un miembro de su cuerpo. Y también celebre el que quien está a su lado también es parte del cuerpo de Cristo, también es parte suya, lo necesita y a ti también te necesitamos. Todos somos indispensables, todos somos valiosos, todos somos importantes. Vamos a orar. Declara conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por haberme incluido en el cuerpo del Señor Jesús. Él es la cabeza y crecemos en todo, en Él que es la cabeza. Y de Él todo el cuerpo bien concertado, así como nuestras manos están unidas, expresando esta unidad, unidos por las coyunturas que nos ayudamos mutuamente y según la actividad propia de cada miembro, recibimos crecimiento para ir edificándonos en amor. El amor edifica, el amor de Dios nos edifica. Padre, bendice este cuerpo tuyo en la ciudad de Montería. Bendice esta comunidad cristiana de fe, los miembros que han sido añadidos en los últimos meses y los que vendrán. Que seamos un cuerpo saludable, un cuerpo que aprecia y valora a cada uno de los miembros, un cuerpo que aprecia y recibe la función y la actividad de cada uno y que celebra la multiforme gracia de Dios y la bendición de ser uno en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.